que Dios nos restaure. Porque necesitamos eso. Necesitamos que Dios nos restaure. Y cuando Dios restaura a alguien, cuando Dios restaura una familia, un matrimonio, una persona, es importante saber que lo que Él restaura siempre se mejora, se crece, se multiplica, pero sobre todo supera el estado de arreglado. En el Nuevo Testamento, restaurar se utiliza para dar la idea de algo dañado o roto que puede volver a usarse para lo cual fue diseñado. Ese es el concepto de restaurar en el Nuevo Testamento. Que algo está dañado, se restaura y vuelve a usarse en aquellas cosas para lo cual fue diseñado originalmente. Y quiero llevarle al libro de Mateo, en el capítulo 4 y el verso 21. La Escritura dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Está hablando el pasaje de redes rotas. Y una red rota no es útil para pescar. Y restaurarla significa que vuelve a ser de utilidad para la pesca. Para nosotros, ser restaurados implica que volvemos a ser de utilidad en el cuerpo de Cristo. Nosotros acostumbramos a decir: úsame, Señor. Jesús, te pido que me uses para tu reino. Úsame para tu iglesia. Y el Señor seguramente nos dice: sí, te quiero usar. Pero así, roto, sin restaurar, debes restaurarte primero. Arregla esa red y después volverás a ser muy útil en mi servicio. Algo importante que vemos según este pasaje bíblico es que Dios siempre nos llama, aunque nuestras redes están rotas. Pero Dios quiere restaurar cosas en nosotros para que nuestro servicio en la obra sea más efectivo. Cuando llegamos al Señor, siempre lo hacemos llenos de polvos y de barro. Y eso significa que lo hacemos en nuestra debilidad, en nuestra imperfección, en nuestra fragilidad. Pero si nosotros nos arrepentimos, entonces somos perdonados y comenzamos una nueva vida. Luego viene el perfeccionamiento. Pero el perfeccionamiento no es hecho por nosotros, ni es por la fuerza de obra humana, sino más bien por gracia, por el puro favor de Dios en nuestra vida. En el libro de Filipenses capítulo 1, verso 6, le quiero compartir, el apóstol Pablo dijo estas palabras: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús va a perfeccionar esto que inició en nosotros el día que llegamos a los pies de Cristo. Aquello que inició el día de nuestra conversión, Jesús lo va a ir perfeccionando hasta el día que Él venga. Y la palabra dice que lo perfeccionará, hablando de un futuro. O sea que va a llevar tiempo. No dice que la buena obra ya está perfecta. No es así. La palabra nos enseña que vamos siendo perfeccionados en un tiempo que sin duda es el tiempo de Dios y no el tiempo nuestro. Pero, ¿qué sucede con esas conductas? Con esos sentimientos que no podemos controlar y que no podemos cambiar también. Conductas como ser la ira, la agresión, los malos pensamientos, el estancamiento espiritual, el autoritarismo,
la amargura, la depresión, las respuestas agresivas, las respuestas ofensivas y tantas otras cosas que pueden ocurrir en una persona. El Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Así lo expresaba el salmista David. ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos, le decía a Dios. Y aquí hay una clave en este versículo. El Espíritu Santo va a alumbrar el lugar oscuro donde están escondidos y están guardadas las cosas feas de nosotros. Las cosas que quedaron ocultas. Aquellas cosas que están tapadas. Podemos ver cristianos realmente que no están en pecado, que son obedientes a Dios y que aman sinceramente a Dios, pero se sienten mal. Pasan mucho tiempo en estado de angustia, tienen muchos temores, mucha ansiedad, problemas de relación en su familia, problemas con los hijos, problemas con el esposo, problemas de relación en el trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Son cristianos, son obedientes, pero ¿qué sucede? Sucede que hay sufrimientos y heridas que no los tocan ni se resolvieron con la conversión nuestra. Con ese primer paso de la conversión no es suficiente, porque hay heridas profundas y hay sentimientos tan fuertes que necesitan una sanidad espiritual por parte del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas que aman a Dios, que conocen las Escrituras y no obstante no pueden evitar aquello que hacen, aquello que piensan o aquello que dicen, como mentir, tener ataques de ira o ser muy críticos de los demás. Y para eso le llevo a un verso, a un pasaje que está en el libro de Romanos capítulo 7, verso 15. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Expresa claramente esta situación el apóstol Pablo cuando dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que yo quiero, sino aquello que aborrezco. Es como una madre que dice: yo no quería tratar a mis hijos de la misma manera que lo hicieron conmigo. Es algo que yo aborrezco, pero lo estoy haciendo. O una esposa que expresa: yo no quiero para mi matrimonio la misma relación que tuvieron mis padres, pero no entiendo por qué razón voy camino a hacer exactamente lo mismo. Así ocurre, que somos cristianos, que amamos a Dios, que queremos servir con todo nuestro corazón, pero aquellas cosas que aborrecemos, aquellas cosas que no son correctas, las terminamos haciendo. Y aquello que es correcto, aquello que Dios espera que hagamos, no lo hacemos. El libro de Romanos resume lo mismo que le sucede a las personas, que no entienden por qué siguen viviendo cosas desagradables y siguen sintiendo emociones que no les gustaría sentir. ¿Por qué no se pueden llevar bien con las demás personas? ¿Por qué no pueden tratar mejor a las personas? ¿Por qué viven en un estado de ansiedad permanente? Pero hay buenas nuevas para usted y para mí. El Espíritu Santo es capaz de develar esta situación, siempre y cuando le permitamos nosotros entrar al interior, entrar a los recuerdos, entrar a las emociones, sin que nosotros opongamos resistencia. El Espíritu Santo puede develar esas cosas, o sea, quitarles el velo, porque están ahí confusas, ocultas, no las entendemos.
pero Él puede. Si las heridas del alma, escuche bien esto, si las heridas del alma no reciben tratamiento adecuado, entonces se infectan, se inflaman, provocan más dolor, enferman el espíritu, contaminan al resto de nuestro cuerpo, se dispersan y sobre todo contagian a otras personas. Y ya los dañados no somos solo nosotros, los dañados son otras personas que apreciamos o que amamos. Y eso está en la Biblia. El apóstol Pablo dijo, miren bien. El apóstol Pablo expresó, mirando bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura venga a contaminarlo todo. Estos problemas emocionales en un cristiano, si no se corrigen, si no se permite que el Espíritu Santo nos ayude para poder restaurarlos, terminamos dañando a otras personas. Las heridas del corazón no hay que taparlas. Las heridas del corazón tenemos que entender que hay un Dios que no nos avergüenza. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 5, así dice, y la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Delante de Dios podemos nosotros poner todo tal cual está. Pero lo que no hay que hacer es tratar de tapar. No debemos decir, bueno, yo siento esto, yo tengo este otro problema, pero dejémoslo así. No hablemos de este asunto. Prefiero no hablar. Eso es muy horrible. Mejor no acordarme de eso. Es un error. Porque aunque lo queramos tapar, aunque lo queramos ignorar, aunque no queramos hablar de eso, ahí está. Ahí está en nuestro corazón. Ahí está en nuestra vida, afectándonos, dañándonos. Sí podemos dar testimonio de que aunque hayamos sufrido mucho, el Señor nos permite tener paz en nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos dice que Él nos va a perfeccionar. La sanidad interior va a actuar gradualmente. Porque la obra de la sanidad de Dios que hace en la vida de sus hijos es un proceso. No es un asunto de la noche a la mañana. Eso lleva tiempo, eso lleva proceso. Eso es un proceso gradual que Dios va haciendo en nuestra vida. En otras palabras, hay que esperar. A veces no es fácil, pero hay que saber esperar y dejar que el Señor haga su obra, porque muchas personas, el problema que tenemos es que no dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida. Hay personas que no dejan que Dios sea Dios en sus propias vidas. Y son ellas las que quieren restaurarse, las que quieren cambiar, las que quieren mejorar, las que quieren hacer todo en su... No van a poder. Porque es Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros. Le quiero compartir el caso de una madre, de una joven. Esta joven había estado con una depresión muy grave. Por mucho tiempo la joven recibió tratamiento y por supuesto se sanó, fue sanada. El cuadro grave de la depresión había pasado, pero cada vez que esta joven suspiraba o se entristecía por algo, su mamá se ponía ansiosa y tenía tanto miedo de que la joven volviera a enfermar. Que entonces la madre estaba controlando cada gesto de su hija. Y esa actitud de la madre es totalmente contraproducente, no es correcta para la joven. ¿Por qué? Porque la hace sentir insegura, la hacía sentir y terminaba deprimiéndose la muchacha. Cuando le preguntaron a la madre, que era una fiel cristiana, era una mujer servidora de Dios. Y cuando el pastor y algunos líderes le preguntaron a ella cuándo le iba a entregar su hija al Espíritu Santo y cuándo iba a dejar de controlar a su hija para que la controlara Dios, ella respondió: tantas veces se la di.
Entonces, si tantas veces tuvo que dar a su hija el control del Espíritu Santo, quiere decir que no lo hizo ninguna vez de la manera correcta. La cuestión aquí es, ¿controla a Dios o controla a usted su vida? ¿Él tiene el control o lo tiene usted? ¿Quién controla las emociones suyas? ¿Quién controla sus reacciones? ¿Quién controla sus pasos? ¿Quién controla sus decisiones? ¿Quién controla su carácter? ¿Quién controla las cosas que usted hace? ¿Las controla Dios o las controla usted? ¿Lo deja obrar a Él o es usted quien se mete en el medio con su ansiedad tratando de hacer algo que no ha podido lograr por muchos años? Hay personas que luchan y luchan y luchan por muchos años queriendo superar un problema de su carácter, un problema de conducta, y no han podido resolverlo. Porque son ellos los que se meten en medio para querer resolver las cosas, cuando deben permitir que sea Dios el que restaure. Si usted le pide a Dios por su hijo y usted le entregó a Dios su hijo, por favor, deje que Dios actúe en la vida de su hijo. A veces nos ponemos tan ansiosos que no dejamos que el Espíritu Santo cumpla su obra. A veces nos ponemos en el medio y entorpecemos las cosas porque estamos siempre apurados, agitados, desesperados, y estamos tomando decisiones nosotros mismos. Queremos ver ese resultado ya. Y eso habla de una confianza equivocada en el Señor. Le quiero poner el ejemplo de Jairo. Jairo llamó a Jesús, recurrió a Él y dejó que Él obrara. Jairo era un padre que tenía confianza, que tenía fe en el Señor, y no se metió en el medio a decirle a Jesús nada de lo que pasaba. En cambio, Jairo dejó obrar a Jesús y su hija fue restaurada. Seguramente alguna persona pudo haberle dicho, su esposa o algún empleado, ya no molestes al maestro porque ya murió tu hija. Pero Jairo decía, Él está aquí. Jesús está aquí. Él está aquí. Así que lo más importante no es lo que usted pueda hacer para resolver, para restaurar cosas en su vida. Lo más importante es que usted diga, Jesús está aquí. Jesús está aquí en mi corazón. Y Él lo va a hacer. Esa es la actitud que nos pide el Espíritu Santo. Una vez que Dios inicia la obra en su vida o en la de un ser querido, entonces usted debe dejarlo obrar a Él. Que Dios haga en nosotros. Que Dios haga en nuestra familia. Usted no se preocupe. Usted no se angustie, no pase desesperada, no pase usted con aquel mar de preocupaciones por sus hijos, por sus padres, por su familia. Deje que Dios haga. Deje que el Espíritu Santo restaure lo que tiene que ser restaurado. Si hasta aquí usted cargó con algunas cosas y no ha podido solucionarlo, ahora deje hacer a Dios. Deje que Él sea Dios en su vida y que Dios sea el Dios suyo en todas las cosas también. Dejemos que sea Dios, que sea el Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros, y que no sea la fuerza nuestra, que no sea la capacidad nuestra, que no sea la astucia nuestra. Algo que yo he visto, que muchas veces cuando la persona, ella por sí misma, quiere hacer las cosas, quiere salir adelante, quiere manejar las cosas, quiere resolver todo, le va mal. Porque debe ser Dios en nuestra vida. Debe ser Dios actuando en nuestras cosas. Debe ser el Espíritu de Dios transformando nuestra vida y resolviendo aquellas cosas que tienen que resolverse. Si hay redes rotas en nosotros,
No seamos nosotros los que pretendamos remendarlas, arreglar en nuestro corazón esas cosas. Dejemos que sea Dios, que sea el Espíritu Santo resolviendo, restaurando en nuestra vida.